Karina. Y nuevamente, ahora ya grabando la reunión, les damos la bienvenida a este conversatorio. Este conversatorio lo hemos invitado a 2 profesionales del área de urbanismo ambiental para que podamos durante la noche de hoy contribuir al desarrollo de la Ordenanza Verde Azul, en la que nosotros como colectivo estamos participando como una silla vacía. La silla vacía es un instrumento de participación ciudadana. Nuestro colectivo cree y trabaja justamente buscando que la ciudadanía nos involucremos en encontrar soluciones para el rescate de los ríos, específicamente del río San Pedro. Entonces, primero les voy a contar un poquito sobre nuestro colectivo por unos minutitos, así también se va ingresando el resto de personas. Y a continuación escucharemos la intervención de nuestros invitados. Nuestro colectivo Rescate del Río San Pedro inició hace año y medio. Está conformado por vecinos, por gente que vivimos alrededor del río y que estamos procurando, buscando una solución para el rescate, la recuperación del río. El río San Pedro, así como los otros ríos urbanos, presenta los problemas de ríos que pasan por zonas pobladas. El río San Pedro comienza en los Divinizas, continúa hacia Machachi, sigue su curso hacia la zona de Amaguaña, pasa por Los Chillos y llega a la zona de Cumbayá-Tumbaco, donde se une con el río Machángara para formar el río Guayabamba. Eso es algo que nos enteramos o nos acordamos recién los miembros del colectivo hace poco tiempo, ya que es una información que muchas veces hemos olvidado, saber de dónde somos, de qué cuenca y de qué río, a qué río pertenece, estamos viviendo en qué parte. Nuestro colectivo está integrado por vecinos, pero también por organizaciones que se han unido a esta causa, como Mujeres por el Agua, Guayabamba Guatanquí, Arcandina, Mingas por el Mar, el Cabildo Cívico, entre otras organizaciones que no están aquí sus logotipos, pero que continuamente se están uniendo a esta lucha, a este rescate del cuidado de los ríos y de toda la cuenca hidrográfica de las quebradas y los ríos. Este es el recorrido de nuestro río San Pedro y al pasar por las zonas urbanas se va contaminando, sea por contaminación comercial, agricultura, industrial, residencia. Un tema importante por el cual justamente está hoy realizándose la Ordenanza Verde Azul es por el grave problema que se dio en el río Monjas, por las razones en que un río creció, aumentó su caudal, ya que está siendo utilizado como alcantarilla, como canalización, como desfogue de agua lluvia de zonas densamente pobladas. Estos son problemas que están pasando en los ríos urbanos y por el cual el río Monjas, o sea, los vecinos a nombre del río Monjas ganaron una sentencia en la cual ordena al municipio realizar una ordenanza verde azul para protección de los ríos y también le da la instrucción de realizar todas las actividades necesarias para restituir el ciclo natural del río Monjas. Nosotros como colectivo Río San Pedro pensamos que nuestro río, y así como todos los ríos tienen los mismos derechos, tienen los derechos que en nuestra Constitución están enmarcados para que respetemos y recuperemos, en este caso, las alteraciones que se han dado. Otra de las alteraciones que sufre el río San Pedro y otros ríos urbanos es la afectación de los caudales ecológicos por captaciones de hidroeléctricas. Entonces es otro tema importante a tratar. Los desechos sólidos, nosotros en el colectivo hemos hecho 5 mingas de recolección de basura de las márgenes del río y hemos podido acumular más de 1 tonelada hemos podido recoger más de 1 tonelada en cada una de nuestras mingas, a las que han llegado más o menos 100 voluntarios cada vez. Encontramos la mitad de basura plástica y la otra mitad es prácticamente basura textil, ropa,
Esta última minga fue muy gracioso. Tenemos una foto con unos niños con ropa interior y zapatos, y dice, los niños decían, ¿por qué llegan calzones al río en vez de peces? Estos son los retos grandes que tienen nuestros ríos al pasar por las zonas urbanas. Las descargas de aguas servidas en Quito, el 98.2% de aguas servidas no son tratadas. Solo el 1.8% de las aguas servidas son tratadas, lo que causa malos olores, contaminación, erosión y la incapacidad de que podamos utilizar las aguas del río San Pedro y de otros ríos para otros servicios. Esto es un problema a nivel latinoamericano, del Ecuador, mundial, pero que en Quito no se ha avanzado, que tenemos ciudades como Cuenca, en la que el porcentaje es al revés, es el 98% de aguas tratadas y el 2% las que no son tratadas. Otro grave problema es la contaminación industrial y comercial. Nuestros ríos amanecen de muchos colores, a pesar de las ordenanzas, de las normativas existentes. En el río San Pedro también hay minería de pétreos. Y bueno, nosotros como colectivo nos hemos planteado algunos objetivos. El primero es concientizar, es decir, difundir la información de que es necesario, indispensable, que la comunidad nos apropiemos de nuestros espacios naturales, de nuestros ríos, de nuestras cuencas hidrográficas y las recuperemos. Entonces, justamente este conversatorio es parte de nuestra iniciativa de difundir la información y de que todos como sociedad nos involucremos en buscar las soluciones. Dentro de este objetivo también nuestra misión es irnos asociando con otras organizaciones, universidades, instituciones para fortalecernos y encontrar puntos de este objetivo común. Aquí pueden ver cómo están nuestros voluntarios, las personas de nuestro colectivo en la limpieza durante las mingas. Acabamos la semana anterior de tener nuestra 5ª minga de limpieza de orillas. Así queda el río después de una minga y después de 2 semanas otra vez está así por los graves problemas de contaminación de basura. También estamos trabajando con proyectos privados, sean de barrios, urbanizaciones, empresas. En este caso, con ICTION estamos viendo las posibilidades de que se pueda poner uno de sus sistemas de retención de plásticos para la basura, y también a nivel de normativa. Hemos conversado con las autoridades del municipio de Quito, tenemos una mesa de trabajo abierta y estamos participando como silla vacía en la ordenanza verde-azul. Y este es nuestro río San Pedro cuando comienza en su cabecera. Limpio, y eso es lo que esperamos que se mantenga, que se recupere a lo largo de todo su curso. Esta es una de las razones de nuestros motivos por los cuales estamos hoy buscando el apoyo de profesionales que nos den sus criterios sobre esta oportunidad de la ordenanza verde-azul y nos cuenten sobre su experiencia en cuanto a la infraestructura natural, sus conocimientos, y podamos así aportar, enriquecer a la discusión sobre los temas relacionados a la infraestructura verde-azul. Esto como introducción. Ahora sí vamos a presentar a nuestros invitados. Nos organizamos para que el primero a intervenir sea Boris Ochoa Tocachi. Te agradecemos y te damos la bienvenida, Boris, por acompañarnos hoy y por estar dispuesto a compartir tus conocimientos, tus experiencias el día de hoy. Boris es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental, tiene una maestría en Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos por la Universidad Imperial College de London. Es ingeniero civil como carrera base. Él es director ejecutivo de ATUC, una consultora estratégica, y fundador del Instituto de Investigación Aplicada a la Sostenibilidad. Es asesor científico para la Forest Trends en el proyecto Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica. Boris ha desarrollado su experiencia profesional y académica en torno a la hidrología de ecosistemas de montaña, monitoreo hidrológico y gestión de servicios ecosistémicos.
En los últimos 5 años ha publicado más de 40 artículos científicos y resúmenes de política, realizado presentaciones en conferencias, seminarios y talleres y recibido premios y reconocimientos por esta gestión. Actualmente Boris investiga sobre cómo combinar conocimiento ancestral y soluciones basadas en la naturaleza con la ingeniería tradicional hidrológica para resolver problemas relacionados a la seguridad hídrica nacional y global. Entonces, te agradecemos mucho, Boris. Hemos escogido algunos temas para dar una introducción, una miradita a este tema desde el punto de vista de Boris. Entonces, él va a conversar durante unos 15 más o menos minutos de su presentación y luego presentará a Natalia, nuestra otra conferencista. Ustedes pueden ir haciendo sus preguntas por escrito en el chat para al final de las dos presentaciones ir abordando todas las preguntas que surjan. Bienvenido, Boris. Muchas gracias, Maribel, y muchas gracias por la invitación al colectivo de rescate del río San Pedro. Eh, es un gusto estar aquí porque a pesar de que yo soy cuencano, realmente vivo en Quito. Entonces, he podido ver un poco el contraste, digamos, cómo en Cuenca estamos relacionados y estamos todo el tiempo viviendo con nuestros ríos y cómo en Quito, de cierta manera, se ha dado la espalda a los ríos. Y posiblemente mucho de eso tiene que ver también con las condiciones geográficas en las que se desarrolla, pero no creo que es excusa para que no consideremos realmente la importancia que tienen los ríos y el rol que desempeñan también dentro de nuestras ciudades y nuestros modos de vida. Les voy a compartir mi presentación. Me confirman si es que pueden ver mi pantalla para, para Sí, poder se ve iniciar. correctamente. Ya, muchas gracias. Yo les voy a hablar sobre este tema de soluciones basadas en la naturaleza para la seguridad hídrica y estoy poniendo aquí algunos mensajes clave y algunos links para que ustedes puedan acceder a más información, porque debido al tiempo tampoco vamos a entrar mucho en detalle. La idea es que queden algunas ideas que sirvan para la discusión de la ordenanza de infraestructura verde-azul que se está discutiendo en Quito. Quiero empezar por este término, ¿no es cierto? Que es seguridad hídrica, definido por la UN Water, que es el organismo del UNESCO de agua, donde dice que la seguridad hídrica es la capacidad de una población para salvaguardar el acceso a cantidades adecuadas de agua de calidad aceptable. Entonces, hasta ahí, cantidad, calidad, de lo que siempre hemos hablado. Lo interesante del concepto es el para qué, ¿no es cierto? Y hay varios paras, entonces, para el sostenimiento de los medios de vida, el bienestar humano y desarrollo socioeconómico, para garantizar la protección contra la contaminación transmitida por el agua y los desastres relacionados con el agua, y para la conservación de los ecosistemas en un clima de paz y estabilidad política. Entonces, son varias aristas, varias dimensiones que considera la seguridad hídrica. Y cuando nosotros vemos el perfil del río San Pedro y de todos los ríos en general que son importantes para las ciudades como este, vemos que existe una infinidad de usos y una infinidad de servicios ecosistémicos que los ríos están brindando. Y considerarlo solamente desde el punto de vista de la cantidad de agua es tener una mirada muy sesgada, considerando todas estas diferentes interacciones que los ríos tienen con los seres humanos. Como ingenieros, ingenieras, lo que nosotros hacemos es utilizar infraestructura para poder incrementar esa seguridad hídrica. Y aquí viene todo ese abanico de opciones que tenemos, ¿no es cierto? La infraestructura gris, que es lo que más vemos en ingeniería civil tradicional. La infraestructura verde, que es una red ya estratégicamente planificada de elementos que integran estos componentes naturales y que tratan de proveer los mismos beneficios que la infraestructura gris. Y la idea no es ponerlo gris contra lo verde en realidad, sino más bien tratar de hacer un mosaico en el que podamos combinar estos diferentes tipos de infraestructura que son complementarias para poder obtener beneficios. Tenemos la infraestructura azul cuando estamos lidiando específicamente con desafíos que están relacionados con el agua. Existen otros tipos de infraestructura como la marrón cuando estamos viendo a los suelos específicamente, infraestructura ancestral que se ha venido desarrollando durante varios siglos y milenios. Y todo este conjunto es esa infraestructura construida por seres humanos. Pero también tenemos esta infraestructura natural, en donde nosotros entendemos o podemos entender a los ecosistemas como infraestructura también, es decir, los ríos, los suelos, la geología, la vegetación, los microorganismos, todos estos elementos también pueden ser entendidos como infraestructura y por lo tanto
también merecen inversión y mantenimiento y gestión para que nos sigan proveyendo esos beneficios que nos vienen dando a los seres humanos. Ese manejo de la infraestructura natural para la seguridad hídrica es una solución basada en la naturaleza. Y aquí entramos en este otro concepto de soluciones basadas en la naturaleza. Existe una infinidad de soluciones mismo, de acciones que los seres humanos nos basamos en la naturaleza o nos inspiramos de ella o la derivamos de ella para poder cumplir o generar beneficios para la sociedad, ¿no es cierto? Entonces existe una ligera distinción entre ellos. Cuando nosotros hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, hablamos específicamente de cuando estamos utilizando a los ecosistemas en funcionamiento para generar beneficios para los seres humanos. Es cuando entendemos a los ecosistemas como infraestructura. Cuando nosotros pensamos en energía renovable, por ejemplo, como vemos aquí en la fotografía, esa es una solución derivada de la naturaleza, pero no estamos necesariamente utilizando un ecosistema en funcionamiento. O cuando tenemos soluciones inspiradas en la naturaleza, como una construcción que se asemeja a un panal de abejas o se asemeja a un nido de pájaro, estamos inspirándonos en ella, pero no estamos necesariamente utilizando al ecosistema. Entonces, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, son ecosistemas vivos, en funcionamiento, que nos están proveyendo beneficios y en los cuales nosotros podemos invertir para su conservación, su restauración y su gestión. Ahora, algunos mensajes claves de cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza. Necesitamos identificar los beneficios que nos están proveyendo y los beneficios para quién. Aquí, cuando nosotros hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, podemos ver el enfoque que específicamente significa esto. Cuando pensamos en conservación, existen dos corrientes de conservación. La una que es conservación pura, que es salvaguardar a la naturaleza por su valor intrínseco, por su biodiversidad, por ejemplo, y la otra que es salvaguardar a la sociedad y generar también beneficios para la naturaleza, que son esas soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, la conservación pura se puede hacer, pero cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, debemos resolver un beneficio, un desafío social al mismo tiempo para que califique, entre comillas, como una solución basada en la naturaleza. Y estos desafíos sociales pueden ser los que ustedes ven en la lista de acá. Mitigar o adaptarnos al cambio climático, reducir riesgo de desastres, propender el desarrollo socioeconómico, la salud humana, la seguridad alimentaria, la seguridad hídrica, o reducir o detener la degradación ambiental y la pérdida de la biodiversidad. Entonces, cuando hablamos de SBN, no hablamos de conservación pura, sino de beneficios simultáneos para la sociedad y para la naturaleza. Esos beneficios también debemos entenderlos para quién, porque no es lo mismo cuando nosotros hablamos de tener 1 m³ más de agua, por ejemplo, en la estación seca, si es que ese m³ de agua va a ser para agua potable, para generar hidroelectricidad, para la industria, para una embotelladora de agua, para recreación, para turismo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, necesitamos saber quiénes se benefician de esos beneficios que nos está dando la naturaleza. Y aquí existe este concepto de los servicios ecosistémicos, ¿no es cierto? Puede ser que lo que realmente nosotros queremos con esta infraestructura es mejorar la infiltración de agua en el suelo, o queremos reducir la escorrentía o reducir las inundaciones, o queremos reducir la erosión del suelo, evitar pérdida de suelo, pérdida de fertilidad, queremos mejorar las condiciones de los ecosistemas para producir vegetación, por ejemplo, en un contexto agrícola. Entonces necesitamos identificar cuál es el beneficio y para quién es un beneficio. Cuando nosotros pensamos en servicios ecosistémicos, hablamos de esta cascada que ustedes ven aquí, en donde empezamos desde el entendimiento de cómo está estructurado el ecosistema, cómo funcionan los elementos que componen el ecosistema. Por ejemplo, si es que existe suelo que funciona como una esponja, entonces el suelo como estructura tiene una función que es retener el agua. Esa retención de agua genera un servicio ecosistémico. Ese servicio ecosistémico, por ejemplo, puede ser que esa esponja nos sirva para controlar inundaciones, o que esa esponja de agua nos provea de agua durante la temporada de estiaje, y ahí genera un servicio ecosistémico. Cuando ese servicio es valorado, entonces nos produce un beneficio. Por ejemplo, tener más agua en la temporada de estiaje significa que vamos a tener más disponibilidad de agua cuando no llueve. O controlar las inundaciones significa que nos va a estar protegiendo a los seres humanos, a las ciudades, a nuestra infraestructura ante los efectos de un evento extremo.
Y cuando nosotros valorizamos ese beneficio, entonces pasamos a un siguiente nivel en el que podemos, de cierta manera, reconocer que ese beneficio que nos está dando la naturaleza debe ser mantenido, debe ser protegido o debe ser restaurado. Entonces, reconocer esta cascada de servicios ecosistémicos nos ayuda a entender, si es que quieren, desde cierta lógica mucho más antropocéntrica, cómo la naturaleza y los ecosistemas nos están generando beneficios, nos están dando valor a los seres humanos. Y aquí, cuando nosotros podemos reconocer ese valor, entonces también podemos saber cómo invertir. Por ejemplo, una ciudad que se beneficia de tener agua necesita invertir en la protección de esos ecosistemas. Y de eso, no solamente de los ecosistemas terrestres, sino también de los ecosistemas acuáticos. Y aquí viene este segundo punto, que necesitamos reconocer dónde se generan los beneficios. Usualmente nosotros pensamos, si es que somos hidrólogos, en la cuenca hidrográfica, si es que somos ecohidrólogos, en el río. Y realmente tenemos que entender que los ecosistemas terrestres y los ecosistemas acuáticos funcionan como un todo dentro de la estructura de la naturaleza y que nos están proveyendo esos beneficios. Cuando pensamos en, por ejemplo, un plan de gestión de cuencas, no deberíamos limitarnos solo al territorio, a los ecosistemas terrestres, sino también qué está pasando en los cuerpos de agua. Y esto es precisamente lo que pasa en el contexto del rescate del río San Pedro, en el que es el cuerpo de agua, el ecosistema acuático, en el que se quiere centrar la mayor cantidad de atención para poder recuperarlo, para poder regenerarlo y para que nos siga proveyendo los servicios ecosistémicos que nos da. Y aquí es donde, cuando vemos ese dónde, identificamos cómo son esos procesos hidrológicos, ese ciclo del agua que desde la escuela aprendíamos que el agua se evapora, se condensa, llueve, se infiltra en el suelo, genera escorrentía, que luego va al río, etcétera. Cómo eso se traduce en los beneficios y servicios ecosistémicos. Purificación del aire, captura de carbono, desarrollo del suelo, hábitat para la biodiversidad, algunos productos madereros o no madereros, recreación, valores culturales, turismo, el mismo río que nos sirve para poder nadar en él, que nos da agua también, entre otras cosas. El tercer mensaje que les quiero dar es que necesitamos invertir inteligentemente en la infraestructura natural. Y aquí a lo que me refiero es que nosotros pensemos que la infraestructura verde, la infraestructura azul, no es solamente una cuestión de construir techos bonitos, techos verdes o poder tener más árboles en las ciudades, sino infraestructura que esté cumpliendo una función y que nos esté proveyendo un beneficio. Por ejemplo, en este video que voy a poner ahora es una infraestructura verde-azul en la ciudad de Vancouver, en Canadá. Lo que nosotros estamos viendo aquí, entonces, es infraestructura que funciona. O sea, no solamente importan los metros cuadrados que estamos cubriendo de vegetación o de suelo permeable, sino realmente cuál es la función que este tiene. Por ejemplo, cuánta agua estamos atrapando, cuánta agua se está infiltrando, cuánto riesgo estamos reduciendo de inundaciones, entre otras cuestiones, y son esos indicadores específicamente los que nosotros deberíamos utilizar y pensar para poder considerar el beneficio realmente que nos están dando y poder pensar en la infraestructura desde el punto de vista de no cuánto construyo, sino qué tan eficiente va a ser y cuál beneficio me va a producir. Aquí nosotros hemos generado un catálogo de intervenciones que son muy diversas, por ejemplo, protección, restauración de bosques, de pastizales, zanjas de infiltración, cochas, tecnologías ancestrales de infiltración, siembra y cosecha de agua, humedales, entre otras. La idea es que pensemos que todas esas en el paisaje van a tener una función diferente. Y cuando nosotros desarrollamos, diseñamos infraestructura, tenemos que pensar en esas diferentes funciones. Cuando un ingeniero o una ingeniera diseña un proyecto, tiene que hacerlo de una manera inteligente para que esas funciones puedan ser combinadas. Es la idea de no poner todos los huevos en la misma canasta, para que si es que una de ellas falla o el desempeño de una no es como esperábamos, sea un conjunto de acciones las que nos estén produciendo los beneficios que nosotros queremos. Si es que una ordenanza de infraestructura verde-azul no considera esa diversidad y está
limitada específicamente a una intervención. Por ejemplo, sembremos árboles y solamente sembrar árboles, no vamos a tener los beneficios que realmente esperaríamos si es que pensamos de una manera mucho más holística. Y ese es el cuarto mensaje que les quiero dar. Necesitamos cuantificar los servicios ecosistémicos generados y necesitamos también cuantificar los potenciales efectos negativos, externalidades o compromisos que se puedan dar. Y el caso más claro para esto es cuando nosotros pensamos en el ejemplo que les di antes, forestación, sembrar árboles. Muchas veces creemos que lo único cuando hablamos de infraestructura verde es un árbol y necesitamos sembrar árboles y sembrar árboles y sembrar árboles. Y realmente lo que necesitamos entender es que no siempre esa es la solución. Nosotros hicimos un estudio hace algunos años en los Andes en los que vimos cuánta información científica existe sobre forestación. Entonces, en estos 7 países andinos, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, recopilamos 155 artículos científicos y analizamos cómo estos artículos han publicado ya evidencia científica del funcionamiento de la forestación. Y comenzamos a ponerlo en un policy brief para poder informar a tomadoras y tomadores de decisión. Aquí es un resumen muy cortito, pero de algunas preguntas clave que me parecieron interesantes. Por ejemplo, usualmente se siembran árboles porque dicen la forestación aumenta la cantidad de agua disponible, pero en realidad la forestación reduce la cantidad total de agua porque los árboles consumen agua. Los árboles son seres vivos y muchas veces, sobre todo cuando sembramos árboles en pastizales, altoandinos, por ejemplo, se puede reducir hasta un 40% de la producción de agua del ecosistema. También a veces se dice la forestación produce microclimas y lluvia local y por eso sembramos árboles. Y realmente no existen estudios acerca de la influencia de las plantaciones forestales sobre la lluvia en los Andes. Lo que sí existe es información que dice que si es que uno deforesta un bosque nublado, entonces sí pierde el efecto del microclima de la captura de lluvia. ¿La forestación conserva el caudal en periodos secos? Sí existen estudios que demuestran que la forestación en suelos degradados conserva el caudal base, es decir, el caudal en la temporada seca. ¿La forestación reduce el riesgo de inundaciones? Aquí hay una controversia en la evidencia científica. La forestación sí reduce las crecidas durante las lluvias fuertes, por ejemplo, en un periodo de retorno de 5 años, pero no durante las lluvias extremas, por ejemplo, en periodos de retorno de 50 años. Esto significa que nosotros tenemos que considerar que no siempre los beneficios que esperamos se van a generar como esperamos y necesitamos medirlos para saber que efectivamente así es el caso. ¿Y la forestación reduce la erosión de los suelos? Sí, la evidencia científica dice que la forestación ayuda a reducir la erosión del suelo producto de la erosión hídrica y que por tanto es una buena acción para retener sedimentos o controlar la erosión mismo como tal. Pero como ustedes ven, sembrar árboles ya se vuelve más complejo que solamente sembrar árboles, porque hay cosas positivas y cosas negativas y necesitamos entender cuál es el beneficio que queremos lograr. Si mi objetivo es reducir la erosión, tal vez sí, debo sembrar árboles, pero si mi objetivo es mejorar la esponja de agua para tener más disponibilidad de agua, entonces no debería sembrar necesariamente árboles en todo sitio como se ha venido haciendo, como digo, cuando pensamos en infraestructura verde. Tenemos varios policy briefs sobre diferentes tipos de intervenciones, forestación, estos sistemas ancestrales de infiltración, zanjas, andenes, cochas sobre por ejemplo, los pastizales, entre otras, y los pueden descargar ahí para ver esos resúmenes de evidencia científica. Y el último mensaje es que necesitamos evaluar que las inversiones cumplen con los objetivos esperados. Y aquí lo que les quiero mostrar en el contexto de Quito es el caso del cálculo de retorno sobre la inversión del FONAG. El FONAG es el Fondo de Agua de Quito, tiene el ámbito de intervención, lo que ustedes ven aquí, la mancha rosada es la ciudad de Quito y el área alrededor son las fuentes de agua de Quito. Lo que hicimos nosotros fue una modelación en el que decimos, tenemos un escenario base, podemos ver cómo será el futuro si es que no existiera la conservación y la restauración de los ecosistemas y cómo será el futuro si es que, sí, hay zonas que se degradan, pero hay zonas que también las estamos protegiendo. Y lo que hicimos fue simular qué es lo que pasa con esas soluciones basadas en la naturaleza. La línea verde es esa línea de si es que hacemos acciones, podemos mejorar la disponibilidad de agua. Si es que no las hacemos, esa disponibilidad de agua se va a ir reduciendo. Y el beneficio que nosotros obtenemos no solamente es lo que ganamos por construir o invertir en infraestructura verde azul, sino lo que no perdemos por no invertir en infraestructura también. Es decir, el beneficio es lo que podemos ganar y lo que evitamos perder.
Y con eso podemos hacer un balance financiero, es decir, cuánto invertimos en la implementación, cuánto invertimos en el mantenimiento y cuánto ganamos por los beneficios para poder hacer esa comparación entre ingresos y gastos. Lo que encontramos es que el retorno sobre la inversión en soluciones basadas en la naturaleza en el contexto de Quito, con el Fondo de Agua para la empresa de agua potable de Quito, es positivo. Y además de que sí, existe incertidumbre, que la degradación puede ser más rápida, más lenta, o el desempeño de las soluciones basadas en la naturaleza puede ser más rápido o más lento, en realidad, con esa incertidumbre aún tenemos resultados positivos. También pueden ver en el blog de ATUC, como tienen el link acá, algunos detalles adicionales sobre eso. Eso es lo que les quería compartir, algunos mensajes claves para la discusión y finalmente solo despedirme con ese mensaje de que la prioridad tiene que ser proteger y restaurar los ecosistemas terrestres y acuáticos naturales antes de siquiera pensar en hacer intervenciones. Y claro que podemos hacer infraestructura verde, azul, natural, etcétera, pero debemos empezar desde el inicio, que es conservar lo que ya tenemos, restaurar lo que aún podemos restaurar y luego sí comenzar a intervenir activamente en esos ecosistemas. Muchas gracias por su atención y les dejo ahí para la discusión. Muchas gracias, Boris, por tu resumen. Sé que es un tema tan amplio que es un ejercicio difícil ponerlo en poquitas láminas, en poquitos minutos. Te agradezco mucho. Te pediría que los links que nos compartiste, si los puedes poner en el chat para que la gente pueda acceder y pueda eh, revisar la información que comentabas, tanto el link de ATU como el de la infraestructura en Perú. Y seguramente luego en las preguntas creo que va a ser bueno que nos compartas un poco como de experiencias, de qué cosas van funcionando en estas iniciativas que se van poniendo en marcha en Perú, en la que tú estás participando. Y un poco dentro de lo que nos dijiste, al final nos cae muy bien a nosotros, porque nosotros también pensamos que el río San Pedro, los ríos de Quito están ahí, hay que cuidarlos. Lo que hay primero es lo más barato de implementar es lo que ya existe, es respetar y cuidar lo que ya existe. Entonces te agradecemos muchísimo. A mí me ayudó mucho a tener esta mirada rápida del tema. Esperamos y les invitamos a quienes quieran hacer preguntas que las vayan poniendo por el chat para luego de la intervención de Nati ir conversando entre Boris y Nati y quienes puedan intervenir. Ahora les queremos presentar a Natalia Alvarado Arias. Natalia es miembro de nuestro colectivo, está con nosotros en las mingas y también pensando de qué otras maneras podemos impulsar la recuperación del río San Pedro como parte de distintos profesionales de muchas áreas de estudio que están participando en el colectivo. Y creo que una de las cosas que más nos gusta en el colectivo es esta interrelación entre muchas áreas de estudio, entre muchas posturas, entre muchas edades. En las mingas lo más lindo es ver niños de 5 años y gente de más de 80, todos juntos con el mismo objetivo. Entonces, Natalia es arquitecta, es máster en construcción y tecnologías arquitectónicas, es investigadora del programa de doctorado en regeneración urbana y sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con experiencia en diseño participativo y elaboración de diversos proyectos de desarrollo local y equipamiento comunitario. Ha participado como ponente en conferencias y seminarios a nivel iberoamericano. Actualmente investiga el análisis y mapeo del valor social de los ríos urbanos y sus servicios ecosistémicos. Espero que nos puedas contar un poquito de tu investigación comparando Cuenca con Sangolquí y cómo la percepción de los ríos también influye en lo que hacemos para cuidarlos. Muchas gracias, Nati, bienvenida. Buenas noches con todos. Agradezco igual la investigación y debo reconocer que disfruto un poco más de los espacios fuera de la estructura académica donde podemos interactuar tantos actores, así que con mucha ilusión les comparto. Definitivamente hablar de infraestructura verde y azul y soluciones con base en la naturaleza es un tema bastante amplio, un tema de mucha discusión que ha cogido mucha fuerza los pasados 5 años.
yo lo que voy a hacer ahora es hablar brevemente de ciertos ejes, principios y criterios transversales que nos permitan dar luces y entender y familiarizarnos un poco más con este concepto. Voy a dar inicio un poco hablando sobre qué entendemos por infraestructura, ¿no? Cuando nos hablan de esta palabra, en nuestro imaginario colectivo seguramente se nos viene a la mente el alcantarillado, las calles y las tuberías. Pero cuando nos empiezan a decir que las áreas verdes pueden ser una estructura, se convierte un poco como una invitación distinta. Y justamente este ámbito provocador es el que busca el término de infraestructura verde-azul, es decir, ponerlo un poco al mismo nivel, porque vemos en la promoción de muchos gobernantes que anuncian que van a cumplimentar justo con todos estos servicios, pero cuando se habla un poco de las áreas verdes, de la restauración de ecosistemas en la ciudad, parece a veces ser un lujo, ser un maquillaje verde, parece ser algo estético o ornamental, cuando estamos descuidando todo lo que significa y el rol que cumple la naturaleza en la ciudad. Y justamente bajo esta lógica utilitarista, hemos hasta cierto punto domesticado a la naturaleza, ¿no? Le hemos dicho, a ver, tu río con tus curvas y tu sinuosidad, no me sirve que estés así en la ciudad y te vamos a rectificar y te vamos a poner entre muros, porque además son obras defensivas. Y toda esta ilusión de control solo nos ha traído más escenarios de riesgo. Y es por eso que entra en duda el hecho de que, ¿qué tal si trabajamos con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo se comporta un río en condiciones? ¿Cómo responde ante un proceso de inundación? Que hay que recordar que la inundación es una conducta natural del ciclo hidrológico, ¿no? No es algo malo como tal. Simplemente que, claro, si tenemos un río enfermo, no puede responder. Entonces, una vez más, ¿no? La pregunta, ¿qué es la infraestructura verde-azul? Bueno, a mí, dentro de todas las definiciones, porque es un ámbito bastante abierto, y ya lo explicó muy bien Boris también, yo les voy a leer esta definición que me gusta mucho porque abarca bastante bien la conducta que trabaja, ¿no? Y es el hecho de que la infraestructura verde-azul es un sistema de infraestructura urbana que fortalece a los socioecosistemas para hacer frente al cambio climático a través de la implementación de iniciativas de planeación, gestión y diseño multifuncional que aborda diferentes escalas y se constituye por redes que integran estrategias y proyectos basados en la naturaleza para proveer servicios ecosistémicos y múltiples beneficios. Aquí me voy a detener enfatizando algo, ¿no? Estamos hablando dentro de un marco urbano de la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Entonces, entender la naturaleza en la ciudad tiene otras cualidades, ¿no? Tiene un término distinto porque cohabita con el tejido urbano y cohabita con la sociedad. Entonces, hay que introducir un poco esta perspectiva y aquí es donde se enfatiza muy bien el término de socioecosistema, ¿no? Ya empezamos a hablar de algo más compuesto. Y aquí es donde me voy a detener un poquito para ahondar esta perspectiva, porque realmente es imposible entender o acercarnos a la infraestructura verde-azul si es que no hablamos desde una perspectiva socioecológica. Lastimosamente, en el desarrollo del conocimiento nos hemos separado, ¿no? Y ha habido una tendencia un poco separatista entre lo ecológico, lo natural, versus lo social y lo cultural. Incluso hasta se ha llegado a decir que son enemigos, que no pueden cohabitar. Sin embargo, en un hábitat como la ciudad, porque las hormigas hacen hormigueros, los humanos hacemos ciudades, es nuestro ecosistema. En este hábitat estamos necesariamente interactuando, ¿no? Ya lo demostró un poco Boris en la cascada y de eso va, ¿no? Estamos interactuando constantemente. Y viene la parte en la cual tenemos que buscar una visión integral, porque si no es imposible entender, ¿no? Y esto va a exigir de un escenario multiactor, ¿no? Multidisciplinario que nos permita entender ahora sí estas interacciones desde un enfoque mucho más holístico, ¿no? Y ya empezar a dejar de hacer soluciones monofuncionales, ¿no? Es decir, como yo me centro más en lo ambiental, voy a analizar la calidad del agua urbana y no sé más de las otras dimensiones. O como a mí me gusta el diseño urbano, entonces voy a hacer un parque y no sé si es que lo hice bien con la vegetación adecuada y solamente lo estético o lo recreacional y no hacemos soluciones integradas, ¿no es cierto? Que cumplan procesos socioculturales y biofísicos a la vez. Y eso
va a responderse bastante bien con las soluciones con base en la naturaleza, ¿no? Cuando podemos conciliar incluso este aspecto de la infraestructura gris tan hostil en función de cómo trabaja la naturaleza, ¿no? Imitarla, aprovechar su conducta para resolver problemas y desafíos. Vimos ya en el video, aquí también hay una fotito de uno de los jardines de lluvia, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar con el agua lluvia? No como si fuese un agua sucia que hay que botarla, sino cómo la podemos reinsertar, ¿no? Entonces, las soluciones con base a la naturaleza nos empiezan a ofrecer una serie de desafíos más compuestos. Y aquí entra el primer punto en el cual quiero ya ahondar, y es el hecho de entender a la infraestructura verde-azul como una red interconectada. Esto es algo muy importante porque nos va a permitir entender cómo se maneja ya en un entorno urbano, ¿no? Entonces empezamos a ver este tejido compuesto por múltiples aspectos. Algunos estudiosos del tema los han separado en tres. Entonces tenemos los elementos núcleo, que son estas grandes extensiones de área verde, periurbanas, incluso ya cerca de la ruralidad, que conforman este deseable y apetecible anillo verde alrededor de la ciudad. Este vendría a ser los elementos núcleos de gran extensión y pueden incluso acoger áreas agrícolas. Luego tenemos los elementos nodo. Estos son importantes porque van a estar distribuidos en toda la ciudad. Y estos pueden ser parques, plazas, aceras. Y esto es importante comprenderlo porque justo, ¿no? El hecho de restaurar, de recuperar, ¿no? No de insertar necesariamente nuevo. ¿Qué pasa si el parque, este local, barrial que tienes tú, empieza a funcionar como infraestructura verde-azul? Entonces, se convierte ya en parte de este gran sistema. Y luego tenemos a los elementos conectores, que estos son fundamentales para romper con esta fragmentación que existe de los ecosistemas y son los que van a permitir generar esta interacción. Estos vienen a ser elementos lineales. En este caso, por ejemplo, los ríos urbanos son muy bien conocidos como corredores ecológicos. Logran conectar incluso zonas protegidas y una extensión muy amplia. Pero también quiero hacer hincapié, al estar trabajando en un entorno urbano, a las calles, a las veredas y a los senderos, también como parte de conectores. Esto da una perspectiva distinta, es decir, ya no veo una calle como un sistema simplemente hostil o a servicio del ser humano, sino también está cumpliendo funciones sistémicas, funciones ecológicas, porque conecta. Entonces empezamos a ver quizá el arbolado urbano desde un punto de vista mucho más compuesto. Y así conformamos entonces todo este gran sistema que es la infraestructura verde-azul, ¿no? que se reparte por toda la ciudad. Y empezamos a darnos cuenta de que tiene una cuestión multiescalar, es decir, podemos ofrecer soluciones a nivel región, a nivel ciudad, a nivel barrio, y yo aquí incorporé a nivel de arquitectura, porque sí, con proyectos privados podemos ya incorporar esta lógica y este enfoque, y desde ahí ya hacer que incluso estos espacios sean parte del sistema, porque incorporan incluso soluciones con base a la naturaleza y distintos tratamientos. Ahora, este es el segundo aspecto que les quiero explicar, que es el de la multifuncionalidad, y yo me atrevería a decir que es mi favorito porque es el que justamente abraza todas la condición que es tener un sistema de infraestructura verde-azul. Es decir, que esta es capaz de satisfacer y resolver conflictos medioambientales, sociales y económicos. Y aquí ya nos empezamos a acercar al aspecto de los servicios ecosistémicos, ¿no? Que como vimos, estos sí, pues se pueden definir como los beneficios materiales e inmateriales que recibimos de la naturaleza. Como ya vimos, pues en lo que Boris nos comentó, tenemos pues que sirven para, tenemos los servicios ecosistémicos de regulación, de sostenimiento, que sirven para la regulación de la calidad del aire, incluso la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos. También tenemos los de aprovisionamiento, que nos sonarán más comunes, ¿no? Que son los de las materias primas, los alimentos, el agua. Pero luego tenemos un grupo que son los culturales. Y yo voy a hacer un poco de énfasis en ellos porque suelen ser los más olvidados. Además, son los más difíciles de cuantificar porque estamos hablando de aspectos intangibles, de inmateriales. Estos son los beneficios de salud física, de salud mental, son los de recreación, son los valores estéticos y son los valores espirituales.
Estos de aquí también cumplen una función importante para fortalecer la interacción sociedad, paisaje, sociedad, naturaleza. Justamente el sábado pasado tuvimos la oportunidad de estar en esta minga y hubo un espacio que destinamos justamente para bendecir y agradecer al río, ¿no? Y a mí me causó bastante impresión ya poder ver en manifiesto este aspecto, ¿no? Y incluso frente a un paisaje degradado, o sea, es curioso cómo un paisaje degradado todavía nos puede dar esta recopilación de servicios, ¿no? Que se trabajan bastante bien incluso con la memoria, con los imaginarios que podemos tener frente a él. Entonces, finalmente, esta condición de multifuncionalidad se va a poder definir como la capacidad que tiene esta infraestructura verde, este espacio verde azul, para proveer recursos para el sustento de la vida, como el hábitat de especies, pero también para proporcionar y satisfacer necesidades espirituales, culturales y emocionales de los habitantes. Entonces, vamos a poder encontrarnos una suerte de soluciones que entonces trabajan con el espacio público, trabajan con la movilidad, trabajan con la gestión hídrica integral, con la biodiversidad a la vez. Entonces, cuando estamos trabajando en un tema de recuperar o regenerar un ecosistema degradado existente en la ciudad, entonces incorporar estos argumentos nos va a permitir tener un espacio de mejor calidad ambiental y de mejor calidad estética. Y aquí se relaciona mucho con un ámbito que está estudiándose bastante, que es el tema de la ciudad saludable, ¿no? Una ciudad para todos, una ciudad accesible, una ciudad que invite a caminar, una ciudad que sea segura. Entonces, incorporamos todo esto y podemos también fortalecer la cohesión social, ¿no? Qué importante que es la cohesión social como para trabajar hacia soluciones sostenibles. Estos son aspectos demandantes, porque lastimosamente las ciudades y en el contexto de América Latina con la inseguridad, en realidad el espacio público a veces puede llegar a ser muy hostil y si le añadimos la perspectiva de género, se complica más la situación. Entonces, si recordamos este gran mapa donde teníamos el funcionamiento general de la ciudad como una red interconectada, podemos también utilizarlo como para un tema de movilidad alternativa, ¿no? Para paseos en bici, para hacerle más caminable, para hacer senderos. Entonces utilizamos esta conexión ambiental, pero también es una conexión que ofrece aportes de movilidad alternativa que tanto demanda la ciudad. Luego también, ¿por qué no? Enfoques que tengan que ver con la permeabilidad, con recuperar las funciones ambientales. Es decir, la multifuncionalidad en la infraestructura verde es una condición primordial y esto se tiene que establecer y quedar muy claro. Por ejemplo, en el tema de la ordenanza, el hecho de que el espacio tenga esta condición multiservicio, ¿no? Y que ya no sigamos reproduciendo soluciones destinadas a solo abastecer ciertos órdenes. Y como tercer y último punto, quiero ahondar en la participación ciudadana respecto a estos procesos. Lastimosamente, esta expresión ha sido un poco mal llevada, ¿no? O sea, nos genera quizá no una buena estima porque se ha tratado simplemente de procesos informativos donde a las personas simplemente les socializamos decisiones que ya están establecidas. No hay una inclusión. Aquí Ostrom nos dirá que ella fue una gran defensora del rol de la comunidad en estos procesos. Nos dirá que no existe nadie mejor para gestionar sosteniblemente un recurso de uso común que los propios implicados. Entonces aquí hace una cuota y un llamado a las distintas partes interesadas. También es importante denotar que la población no solo es un beneficiario pasivo de estos servicios que veíamos, sino también puede proteger, gestionar, restaurar proactivamente los ecosistemas y así ayudar a resolver los conflictos, identificar las dificultades y también aumentar la resiliencia en la ciudad. También acompaño esta foto que la tomé justo de la última minga, creo que expresa bastante bien. Y aquí hay un ámbito un poco tomado de la sociología, que es la capacidad de agencia, que es algo increíble que tenemos que empezar a incorporar. La capacidad de agencia de la comunidad para organizarse, ofrecer soluciones, identificar problemas, convocarse. O sea, esta capacidad son características muy provechosas para el desarrollo y recuperación de ecosistemas, pero lastimosamente poco utilizadas. Y estas van a tener que ver justamente con el temas de apego, de apropiación, de hasta qué punto siento que ese espacio es mío, hasta qué punto lo relaciono con mi identidad.
Entonces, el aprovechar estas capacidades de la comunidad nos va a llevar a aspectos como innovación ciudadana, que es un tema súper interesante porque aunque quizá cueste comprender, a veces el conocimiento no experto alumbra soluciones que a la comunidad experta no se le ocurren. Entonces, en el intercambio del conocimiento no experto y el conocimiento experto, vamos a llegar a soluciones mucho más compuestas que abracen esta multifuncionalidad que necesitamos. Entonces, vamos a poder conocer las necesidades sociales y locales puntuales, ¿no? Yo justo estoy desarrollando una investigación que busca levantar eso, y es increíble ver en los resultados cómo las personas son capaces de establecerte prioridades de gestión, y esto se relaciona con el invertir eficientemente, que nos decía Boris, ¿no es cierto? Entonces, la comunidad es capaz de alumbrar conflictos y oportunidades en el territorio y decirnos dónde y cuándo y hacia qué está relacionado. Además, también nos contaríamos, si involucramos a la participación ciudadana de manera activa en los procesos de toma de decisión, contaríamos con el apoyo social, lo cual es importante hacia la descentralización del mantenimiento y el monitoreo. Es decir, a partir de la ciencia ciudadana, te pueden notificar en qué zonas está pasando un conflicto, se pueden gestionar denuncias, es decir, sirve como una plataforma activa para ver cómo está la salud de este ecosistema. Esto lo podríamos resolver, por ejemplo, como herramientas adjuntas a la ordenanza con mecanismos de coproducción, ¿no? Consejos ciudadanos, comités vecinales, observatorios ciudadanos, adjudicar un presupuesto participativo, un diseño participativo. Entonces vamos a poder hacer frente a las asimetrías de poder, superar esto de tratar a la participación ciudadana como informativo, de arriba hacia abajo. Entonces, bueno, en resumen, ¿no? Tenemos como una red interconectada que tiene una condición multiescalar, la multifuncionalidad que está vinculada con la integralidad de los servicios ecosistémicos y la participación ciudadana, que yo le refuerzo el tema de la capacidad de agencia. Entonces, como un mensaje final, creo que es importante avanzar hacia una gobernanza socioecológica que sea sensible al paisaje, sensible al agua, sensible a las comunidades. Y a partir de esto, igual continuar desarrollando herramientas de planificación adjuntas a la ordenanza, ¿no? Como criterios técnicos, catálogos, manuales, que nos van a permitir ya poder aterrizar en soluciones y que ya se incorpore definitivamente a los nuevos desarrollos urbanos. Y bueno, aquí siempre ayudan estas preguntas, ¿no? ¿Qué se desea implementar? ¿Qué beneficios se esperan obtener? ¿En qué áreas es primordial? Como un tema a considerar, ¿no? Y bueno, simplemente les quiero comentar súper rápido una experiencia que tuve el año pasado justamente de diseño participativo para ofrecer soluciones multifuncionales. Esto quedó lastimosamente en un pequeño anteproyecto porque lastimosamente no contamos justamente con un buen direccionamiento del presupuesto participativo y la voluntad política, pero de todas maneras me parece interesante como ejercicio convocarles, ¿no? Estaba esta comunidad que se encontraba justamente con este espacio, que es una muestra de cómo están muchos ríos urbanos. Este es el río San Nicolás en Sangolquí. Entonces ya habían temas de riesgo, de inseguridad. Entonces en una conversación, interacción con la comunidad, ellos además de estar conscientes y de demostrar una capacidad de agencia, porque constantemente estaban tratando de limpiarlo y de ver cómo podían recuperarlo, empezaron a alumbrar otra serie de aspectos, ¿no? Nos decían también es un tema de conexión entre la una calle y la otra caminando, se ha vuelto un sitio muy inseguro, no hay espacio para los niños, qué bonito fuera recuperar las memorias anteriores cuando veníamos a disfrutar del río. Entonces, bueno, se pudo desarrollar este imaginario para despertar justamente la idea de soluciones, ¿no? Que ya te involucren a la comunidad, que involucren un ecosistema que se encuentre en mejores condiciones, con vegetación nativa, reverderización, espacios iluminados, conexión peatonal. Es decir, hablar justamente de este tema de que sea algo que funcione, que sea multifuncional, ¿no? O sea, que no solamente cumpla un solo aspecto. Y luego, como esta comunidad ya era muy consciente del riesgo de la inundación, se consideró justamente esto, ¿no? Los parques inundables. Esto es una de las soluciones con base a la naturaleza que ya se han aplicado en algunos parques, y justamente es programar espacios donde le estamos devolviendo las llanuras de inundación a los ríos,
para que puedan ellos desfogar estas crecidas, ¿verdad? Estos parques inundables se pueden hacer, pero es importante socializar, porque ¿qué pasa si alguien no sabe y dice, ay, mira, qué mal que han hecho, cómo se sale? No, esto está planificado, estamos haciendo un trabajo en conjunto con la naturaleza, ¿no? Estamos imitando cómo funciona. Y me despido con esta fotografía. Esta es una calle que está cerca de mi casa y realmente creo que lo que más me frustra es que tiene poco tiempo. Ya se incorporó un tema de soterramiento del alumbrado eléctrico. Sin embargo, yo digo, o sea, ¿quién puede caminar por aquí? Vivimos de uno de los países con mayor radiación. No hay un solo árbol, no hay sombra. No parece ser un sitio muy seguro, no me ofrece ningún programa. O sea, realmente esta es la apología de la infraestructura gris constantemente, ¿no? La falta del multicriterio, el hecho de incluso solo hacer ciudades para vehículos. Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de hablar con gobernantes y planificadores, les digo, apostar por la infraestructura verde azul y las soluciones con base en la naturaleza es un ganar-ganar. Porque estamos fortaleciendo los ecosistemas que tenemos, estamos respondiendo al déficit de áreas verdes, estamos aportando en la biodiversidad urbana, estamos también fortaleciendo el hecho de que la gente se apropie de la ciudad porque le invita a salir a caminar. Estamos combatiendo con la inseguridad. Todos estos aspectos ya han sido estudiados y analizados y por eso es que se busca reproducir y hay mucha insistencia en que lo hagamos. Sin embargo, hace falta que aterrice, ¿no? Que llegue a la voluntad política, que podamos ya ejecutarlo. Entonces, bueno, con eso me despido y agradezco mucho este espacio. Muchas gracias, Nati, por tu intervención. La parte de lo que nos compartes de lo socioecológico siempre es algo muy, a lo mejor nuevo, o algo que como hablábamos en el colectivo, lo bueno de tener distintas miradas nos hace ver estas otras cosas que tal vez no podemos verlas desde un solo aspecto y así podemos hacer algo más integral, ¿no? Nosotros en el colectivo justamente tuvimos la minga de la semana pasada y en todas las mingas sabemos que al río en cuanto a limpieza le aportamos poquito porque al ratito vuelve a estar sucio, pero sí sabemos que la gente se va conectando con el río y que cada vez hay más gente que va a ver en el río no un espacio contaminado que no se puede acceder, sino un espacio que tiene un potencial de recuperarse y que tiene también una memoria, que es otro de los temas que también queremos tratar de recuperar. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos fueron haciendo durante las intervenciones. La primera era de Katy. Katy preguntaba, no sé si dirigido ahí, vean ustedes Boris o Nati, entiendo que Boris tal vez nos explicó más de temas que pueden ser rurales. Ella pregunta si la infraestructura verde azul aplica solo a espacios urbanos o si también tiene que ver con proyectos de desarrollo rurales y comunitarios. Gracias, Katy, por la pregunta. De hecho, sí, o sea, yo he trabajado más en un contexto rural asociado a los beneficios que esos ecosistemas rurales generan para las ciudades. Y cuando uno habla en un contexto rural, no se refiere tanto a infraestructura verde o infraestructura azul, y ahí uno habla más como de infraestructura natural o soluciones basadas en la naturaleza en ese contexto más rural. Em, de todas maneras, yo creo que incluso más allá de los términos, uno debería entender bien el funcionamiento de todo el territorio en el que estamos trabajando, ¿no es cierto? Porque muchas veces de hecho, he visto en las universidades cuando uno habla de urbanismo, está concentrado en lo que es el urbanismo, ¿no es cierto? Que es el diseño de la ciudad. Pero si es que uno piensa en la ciudad como solamente ese espacio aislado, eso no es real, porque a la final la ciudad está no solamente rodeada de ecosistemas, sino que también son esos mismos ecosistemas los que están proveyendo beneficios para las ciudades. Entonces, los proyectos de infraestructura natural y en los que nosotros hemos estado trabajando están justamente en esas zonas rurales, no necesariamente dentro del contexto político en el que está la ciudad, sino incluso fuera de ella y que están generando beneficios
para la ciudad. Sobre todo el más claro en el contexto de agua es cuando decimos la cuenca hidrográfica y las zonas de aguas de arriba, las fuentes de agua que están vertiendo hacia las ciudades. En este gráfico que les mostraba, ¿no es cierto?, donde estaba la ciudad abajo y estaba esta flechita que decía invirtamos en esas zonas altas que son las que nos proveen los beneficios. Y justamente ha habido un tema ahí de, por ejemplo, competencias en las que a veces por temas políticos o a veces por temas legales, muchas veces ciudades o empresas que están en las ciudades no han podido hacer inversión en esas zonas rurales porque se sale de su competencia. O sea, o a veces se lo ve como desviación de fondos. Ahí en el Perú, de hecho, hubo algo muy innovador que es la ley de mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos, en donde ya no solamente que no era, que se quitó eso de que no es posible invertir fuera de tu área de competencia, sino que ahora se obliga a invertir en esas zonas que te están proveyendo beneficios, sean rurales, y así tú estés en un contexto urbano, para garantizar que te sigan generando esos beneficios. Entonces es más esa visión y muchos de esos proyectos están precisamente en esas zonas rurales. Muchas Bueno, gracias. yo lo único que pudiera complementar ahí es que justamente en uno de los mapeos que trabajé en la ciudad de Loja, donde se les preguntaba a las personas cuáles eran los sitios de mayor valor o positivos relacionados con los ejes hídricos, me llamó la atención que se empezó a despertar una territorialidad rural-urbana, que es justo en esta transición urbano-rural. Y me di cuenta cómo los urbanitas huían hacia allá, ¿no? O sea, y es una zona que quizás está a unos 20 minutos, pero claro, el río se encontraba en mejores condiciones, entonces definitivamente sí se pueden, claro, lastimosamente la ciudad crece a unos niveles exorbitados, entonces va llegando, pero podríamos seguir trabajando, ¿no? Tal vez con este tema del anillo verde y así, pero claro que se deben incluir y la parte comunitaria y rural, como hemos visto, es importante, ¿no? Luego ya también hay temas de agronomía sostenible y otros aspectos que se incorporan bastante bien. Muchas gracias, Nati. Uno de los temas que está incluido en la Ordenanza Verde Azul es considerando que Quito ya no es solo la ciudad, el distrito incluye zonas que para nosotros están muy rurales, como la zona de Pacto, como la zona del noroccidente, y cómo esta ordenanza tiene que cubrir, digamos, dar soluciones y alternativas tanto para la zona más urbana como la zona rural, y considerar lo que ustedes dicen, estas dos formas que más allá de los nombres se piense, se planifique en función del beneficio de la zona. Un poco atando a la siguiente pregunta que nos hace Silvana, nos hace la pregunta de cómo ven la participación de las autoridades en distintos tipos de acciones para que se puedan lograr la implementación de este tipo de sistemas, ¿no? Aquí ella nos dice la utilización de recursos económicos de nuestras ciudades para la implementación de estos sistemas. Si bien la ordenanza de la infraestructura verde azul que se está realizando en Quito tiene que ir asociada de un presupuesto y de unas posibilidades de hacerlo, sí, por comentarles y cómo ven ustedes sus experiencias, por ejemplo, recientemente se estuvieron autorizando los presupuestos participativos a los que acceden las diferentes parroquias, y la mayoría de parroquias sigue pidiendo infraestructura gris, una sala comunal, un adoquinado, una zona de aceras, a pesar de que justo esta semana estuvimos en la zona Alquitumbe y nos decían que sí hubo 4 proyectos ganadores de regeneración de zonas naturales. Entonces, un poco, ¿cuál es su experiencia con respecto al uso de los recursos económicos públicos? Entendería que es de esta primera parte, y a lo mejor atando con la parte privada, con las inversiones que un poco me comentó Boris también. Ahí, tal vez a mí me parece bastante interesante la primera parte de la pregunta de Silvana, donde dice, las autoridades son aliados de enemigos. Yo creo que sí tenemos que, de cierta manera, darnos cuenta que al final las autoridades también son personas y también viven en las ciudades en las que nosotros estamos, ¿no es cierto? Y yo creo que ahí
hay muchos temas, posiblemente incluso, o sea, temas culturales también en las que afectan la manera en la que se hacen las inversiones del presupuesto de la gestión pública. Por ejemplo, cuando nosotros hacíamos un plan de ordenamiento territorial en una parroquia acá, una parroquia rural de Cuenca, era como obvio el sesgo que tenían la junta parroquial y igual la ciudadanía entre construir un sistema de alcantarillado o construir un parque, por ejemplo. Porque el sistema de alcantarillado no se ve, está enterrado. Mientras que el parque o cualquier cosa que se haga por encima del suelo se lo ve. Y muchas veces nosotros como ciudadanos también estamos sesgados a ese tema de, el municipio no está haciendo obras porque no las vemos. Pero también ahí creo que viene lo que nos contaba Natalia de cuando nosotros construimos, por ejemplo, un parque, no es no solamente porque es un área bonita, sino porque está ligado a la salud que necesitamos las personas que estamos viviendo en esta zona. Y también ahí viene un tema de privilegios, porque cuando uno visita las zonas más ricas, digamos, de la ciudad, muchas veces sí ve áreas verdes y ve árboles en las calles y todo, y cuando visita las zonas más empobrecidas de la ciudad, son muchas veces bastante grises, están construidas en quebradas, son zonas de alto riesgo, están sobrepobladas, entonces hay muchos temas que influyen en toda esta cuestión de cómo invertir, dónde invertir, en qué se invierte y todo esto. Entonces, yo creo que sí necesitamos, como ciudadanos, ciudadanas mismo, poder saber cómo podemos, de cierta manera, ser un poco más objetivos en la manera en la que nosotros también evaluamos esas obras que se están haciendo. Y claro, cuando uno es objetivo, entonces sí podría decir con la otra pregunta que Silvana pone ahí es, ¿qué me produce más beneficios, entre comillas? ¿Las fiestas de la ciudad? O realmente construir infraestructura verde-azul que me va a dar va a tener esta multifuncionalidad que nos comentaba también Natalia, ¿no es cierto? Entonces, creo que un poco más complejo que eso, pero las autoridades mismo, al ser personas que también son ciudadanas de la ciudad, creo que tienen esa responsabilidad de darse cuenta que están gestionando la misma ciudad en la que están viviendo. Y necesitamos romper muchas desigualdades, creo, para poder llegar a un punto en el que podamos tomar decisiones. Si nosotros vamos a un barrio muy empobrecido de la ciudad y le decimos queremos hacer infraestructura verde azul, por ejemplo, cuando ese barrio no tiene agua potable, no tiene alcantarillado, no tiene buena conexión, no hay escuela cerca, no tiene espacios verdes, que es lo más relacionado a la infraestructura verde azul, es muy difícil que podamos priorizar esos mismos problemas que para otros sectores de la ciudad son importantes con esos otros desafíos sociales y esas necesidades básicas no satisfechas aún de esa población más empobrecida. Entonces, muy complejo, digamos, el tema, pero podemos pensar un poco en ese tipo de soluciones que podemos encontrar ahí. Sí, un poco hablando de este tema de la inversión pública o privada en infraestructura verde azul, me parece muy interesante lo que tú nos comentabas de esta ley que ahí están desarrollando en Perú de los mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos. Encontré un link que lo copié al final del chat para investigar un poco, pero me parece muy interesante este tema de cambiar, de pensar que todo esto es un gasto, si no es una inversión, y medirle las retribuciones, como ustedes decían, medirle sus beneficios con este nivel de multifuncionalidad y también medirlos muy efectivamente en la parte del beneficio planificado, el motivo que decías tú, Nati, en las 3 preguntas, ¿para qué? Si estoy haciendo o si bien siempre van a ser multifuncionales, entiendo que el primer paso es pensar, esta zona es de inundación, entonces el objetivo 1 es que se inunde, es decir, que prevenga que se inunde fuera de esta zona y luego voy bajando todos los otros beneficios. Entonces, considerar tal vez esto como una inversión es lo que puede marcar una diferencia tanto a nivel público como privado. No sé, Nati, tu opinión sobre esto y luego para darle la pregunta de la persona que está levantada la mano. Creo que en quizás hablando de un tema de un poco de inestabilidad política o también
de modelos de gobernanza un poco estructurales, que son cambios un poco lentos que sí tenemos que apostar. Yo creo que herramientas como la ordenanza, herramientas como de planificación, políticas públicas, o sea, seguir apostando por eso, pero interiorizarlas. A mí me parece que seguir aportando con catálogos como los que nos pudo compartir Boris y incluso libros más cercanos hacia la sociedad civil son herramientas importantes que nos permitan aplicar, ¿no? Y el hecho de que como ciudadanos también sepamos que somos parte. En todo este tiempo que estoy relacionada con esto, siempre se culpa mucho a la autoridad, se culpa mucho a la grande industria. Y a ver, es verdad. Pero como nos decían los chicos de Biosfera en la Minga, que todo el mundo les decía, sí, pero de gana nos dicen a nosotros, vayan y digan a las grandes fábricas. Y los estudios dicen que el 80% me parece que la contaminación es doméstica. Y como nosotros somos testigos de la basura que estamos ahí viendo, entonces todos somos parte. Y creo que un poco la idea es esa. Hemos apostado también por un eje importantísimo que es la educación. Entonces, nos va a tocar seguir en esta lucha de abajo hacia arriba, pero increíblemente se ha visto cómo va avanzando. La silla es una muestra de eso también, el hecho de que podamos estar conversando. Entonces, creo que seguir trabajando en estos elementos más transversales que puedan permanecer aún más allá de la voluntad política, ¿no? Y nosotros también educarnos como sus ciudadanos, que también debemos de hacer la política con P mayúscula, pero, y, y claro, ya empezar a demandar otro tipo de soluciones. Muchas gracias, Nati. María Elena Barragán pidió la palabra para alguna pregunta. Por favor, ¿Cómo María. estás? ¿Cómo estás, Maribel? Bueno, es una pregunta, reflexión para todos los participantes, en particular para Boris y Natalia. En su trayectoria profesional, si tienen experiencia en cómo lograr, cómo convocar a los tomadores de decisiones en la ciudad para hablar de temas de la plusvalía de los bienes en los que cualquier ciudadano invierte. Boris ha traído un tema y creo que es la clave de todo. Él mencionaba que los políticos, las personas que están a cargo de liderar todo lo que pasa en la ciudad, también son personas que viven en la ciudad. Y si nos ponemos todos los que estamos hoy aquí a analizar que somos ciudadanos, que todos esperamos tener una inversión en un terreno o en un bien, lo que queremos es invertir con dinero en un bien y que ese bien cuando lo vendamos nos signifique recuperar la inversión. Entonces, si enfocamos estos problemas de la ciudad, en mi opinión, bajo esta perspectiva de quien tenga acceso a un terreno, a un bien, que no solamente esté cuantificado con que vale más si tiene acceso a un mall, vale más si tiene acceso a una calle pavimentada, vale más si tiene acceso a bancos. ¿Por qué no lograr convocar a los líderes de la ciudad para que los lugares que tengan acceso a aire puro, que tengan propiedades en donde en mi jardín tengo una especie nativa, en donde en mi jardín respiro un aire 100% puro o el agua del río que pasa es pura? ¿Por qué no incorporar estos otros criterios para lograr que nuestros bienes mejoren en su plusvalía? Y así cruzamos hacia sectores que no necesariamente estamos hablando de lugares y lugares privados, sino que toda la ciudad puede ganar en este sentido. Nada más les comparto una experiencia que tuve al reintroducir una rana en Cumbayá, en la zona del Escalón del Lumbicí. Fue bastante interesante cómo la gente de barrios privados un poco se negaban al hecho de soltar y tener ranas en su jardín. Hay gente que dice, no, yo no quiero esa rana en mi jardín. Otros dicen, no, sí, sí quiero. Pero pudimos convocar y hasta pudimos cambiar un poco esta mala imagen diciéndole, mire, si su casa se convierte en el refugio para una especie silvestre, usted le puede vender a su casa a un extranjero que va a querer vivir en su casa, tal vez al doble de lo que le puede vender a un nacional, porque va a tener esta filosofía de la que tú mencionabas, Natalia, una filosofía de aportar por una infraestructura verde-azul. Les comparto esto y les hago la pregunta, ¿qué posibilidades creen ustedes de que podamos lograr algo así? Yo sueño también con una ciudad verde, con que los parques de la ciudad se conviertan en refugios de vida silvestre y entre otras cosas. Eso me permito compartirles y muchas gracias.
Muchas gracias por la pregunta. En realidad has tocado un tema interesantísimo que aquí nos faltó hablar, porque bueno, en realidad se sale un poco de mis manos, también no es mi área, pero la plusvalía es un aspecto súper ligado a la regeneración urbana de paisajes degradados. Estamos hablando de que la naturaleza no se encuentra en buenas condiciones. Como dijo Boris, tenemos muchísima injusticia espacial, es decir, no tenemos la libertad de que esté bien distribuidos estos servicios. Y muchas veces en la informalidad es donde peor se encuentra. La plusvalía se ha utilizado para muchísimos ejercicios de planificación donde se recuperan los ecosistemas y la naturaleza y automáticamente llegan los beneficios económicos, porque estamos hablando de trasladar un área degradada, marginal, apestosa a un sitio maravilloso, funcional. Entonces es increíble cómo eso cambia y ha financiado muchísimos proyectos de regeneración de ecosistemas en esta perspectiva. Lo único que, claro, tiene que ser integrado con el resto de dimensiones, evidentemente, para que no llegue a efectos indeseados. Pero creo que has dado un punto interesante, clave, y definitivamente puede resultar muy atractivo. De hecho, hay todo un tema de pago por servicios. Ya existe un tema de pago por servicios ecosistémicos que ha ganado muchísima fuerza, así que has tocado un aspecto que quizás nos faltó hablar, pero es muy interesante y está al auge, ¿no? Es una de las dimensiones, la dimensión económica también trabaja con los ecosistemas. Es lo que podría decir. Sí, sí, también de acuerdo. Me parece un punto interesante y creo que las maneras en las que nosotros podemos hacer eso son, o sea, por un lado, en el que existe, ¿no? Todo un mecanismo de políticas públicas que estén asociadas a poder hacer que esos espacios se generen, por ejemplo, dentro de una misma construcción, por ejemplo, los distanciamientos, el hecho de no convertir completamente incluso un espacio privado en algo completamente gris, si es que está guiado con política pública y con ordenanzas y algo mucho más claro, que esté apuntado hacia tener espacios más naturales también. Pero una de las cosas que igual nosotros vemos acá es que lamentablemente podemos escribir muchas cosas bien bonitas en las leyes y varias de esas no se cumplen. Entonces creo que sí necesitamos poder ya no apelar solamente a ese espacio, digamos, público y legal, sino también a nuestra propia acción. Totalmente de acuerdo en que si es que yo tengo que comprar un terreno, tengo que comprar una casa, voy a preferir uno que esté más limpio, con áreas verdes y posiblemente no estoy pensando tanto en la cercanía que yo tenga del mall. La única, creo que advertencia o tal vez precaución que deberíamos tener ahí también tiene que ver con el tema de desigualdades, porque cuando hablamos del incremento de plusvalía, también hablamos de que no necesariamente todas las personas van a poder acceder a esos espacios. Y yo creo que ahí sí tenemos que pensar un poco que si es que como ciudad, como comunidad, nosotros estamos mejor, entonces lo que implica que posiblemente sean justamente esos espacios más marginados y más empobrecidos en los que nosotros deberíamos tratar de hacer esas inversiones más grandes. Antes que pensar que aquellos espacios mucho más pequeños y mucho más privilegiados tengan ese tipo de infraestructura, entonces como ciudad vamos a estar mejor también. Y cuando como ciudad estamos mejor, en general la plusvalía también de esos otros espacios va a seguir creciendo. Creo que es evitar una posible gentrification, como dicen, ¿no? Gentrificación de aquellos espacios en los que posiblemente se invierta en infraestructura verde azul y que no sean accesibles para todas las personas tampoco. Muchas gracias, Boris. Por el tiempo vamos a ir cerrando con unas últimas preguntas. Una pregunta que está escrita es interesante, es cómo enfocar la infraestructura verde-azul en proyectos que ya son principalmente de infraestructura gris. Es un tema que también hablábamos en la ordenanza, ya tenemos muchas zonas públicas, parques, plazas muy grises. Como un poco la pregunta es cómo es el primer paso, el diagnóstico, cómo hacer que una
una infraestructura gris se vaya transformando en verde. Y tenemos la pregunta de Antonio Matamoros, que está alzando la mano, que sería la última pregunta para ir cerrando esta conversación. Les dejo la otra para que le piensen hasta que Antonio nos diga la suya y puedan combinar la respuesta. Sí, muchísimas gracias. Buenas noches. No, más que pregunta era para comentarlo, de agradecer realmente extraordinarias presentaciones de Natalia y de Boris, ¿no? Únicamente para señalar que es interesante lo que está pasando ahora en Quito con esta propuesta de ordenanza de infraestructura verde-azul. Señalar que es un problema no solo de Ecuador, puedo señalar el tema de Brasil, por ejemplo. En los municipios de Brasil, la gran mayoría, hay un estudio realizado, no consideran estos temas más que los temas de infraestructura gris, podríamos decir. Y es muy triste señalarlo, pero muy poco se está iniciando en esta actividad. Y lo interesante, como dije, es que me parece que Quito está tomando esta iniciativa, obviamente basado en una sentencia, pero lo importante es que se pueda iniciar un proceso, ¿no? Ustedes lo señalaron muy bien, el tema de la integralidad, el tema de los ODS y las ciudades sostenibles, ¿no? Que son aspectos fundamentales también a considerar para el futuro, las futuras ciudades. De hecho, la ciudad de Quito está considerada ya dentro del rango de una mega ciudad. Y finalmente, el tema de participación ciudadana que enfatizó Natalia me parece fundamental también en ese sentido, porque cualquier cambio, cualquier mecanismo de acción tiene que contar necesariamente con la participación ciudadana. Y eso en el sentido de que sectores como la academia son fundamentales al originar conocimiento técnico para originar o presionar un cambio de política pública, ¿no? Las ordenanzas es un buen ejemplo de lo que se está dando por la presión de la sociedad civil, y creo que en eso es algo fundamental de insistir también. La relación que debe de darse entre la ciencia, la tecnología, la educación, las universidades, para presionar a los sectores políticos a fin de que estos temas sean incorporados en el desarrollo de políticas públicas. De lo contrario, como se ha manifestado aquí, es un poco complejo pensar que los políticos de por sí lo puedan incluir. Eso era lo que quería hacer, y muchísimas gracias, Maribel, por esta oportunidad de reunirnos en este conversatorio. Gracias, Natalia. Boris, si tienen un comentario con respecto a lo que comentó Antonio, y también retomando lo anterior que nos preguntaban, cuáles son los primeros pasos para ir cambiando una infraestructura gris ya a una verde. Dale, Nat. Muchas gracias, Antonio, por tu reflexión muy acertada, la vinculación academia, sociedad civil y privada, público. Realmente es importante ya empezar a verlo así, desde el puesto donde estemos cada uno, ¿no? Porque al final todos también somos transeúntes y habitantes de la ciudad. Respecto a la pregunta, hay una serie de experiencias y se ha catalogado como un poco el tema de reverderización, y también te mencionaría el tema de regeneración urbana. Estos de aquí buscan justamente hacer esta transición de las infraestructuras grises ya existentes para trasladarlas a infraestructuras socioecológicas, resilientes, multifuncionales. Evidentemente, las soluciones con base en la naturaleza es importantísimo. Y esto, a pesar de que el nombre es sugerente, ¿no? Soluciones con base en la naturaleza, todavía cuesta que entre en la academia, y la ingeniería puede volcarse por completo a eso. De hecho, es lo que se necesita justamente, ¿no? Que empecemos ya a desarrollar nuestros trabajos de grado académicos, todo ya enfocados en este aspecto. Entonces, sería de esta manera, claro, hablar de temas de regeneración y de reverderización para ir haciendo este cambio, y me parece muy importante lo que dices, porque es trabajar con lo que hay, ¿no? Con lo existente, con los espacios con los que contamos. Totalmente de acuerdo también. Tal vez un poco de experiencias en esto de lo gris, verde. Es como les mencionaba, tal vez sí deberíamos tratar de que en el discurso mismo
no se hable de un gris versus verde, sino más bien de la complementariedad que puede existir. Y ejemplos de eso en el mismo Quito es el hecho de que ¿qué le cuesta más a la empresa de agua potable de Quito? ¿Invertir en nuevas plantas de tratamiento o en expandir sus plantas de tratamiento, o le cuesta menos conservar los páramos y las fuentes de agua porque digamos, purificación del agua, la filtración del agua, el mejoramiento de la calidad natural significa menores costos de tratamiento en las plantas actualmente existentes? Otro ejemplo, por ejemplo, en el contexto peruano había una empresa, una hidroeléctrica, que tenía su porcentaje de responsabilidad ambiental y le invertía en mejorar los jardines de las oficinas. Y cuando nosotros estábamos trabajando con ellos, decíamos, ese mismo dinero lo puedes invertir en la parte alta de la cuenca, lo que significa que vas a recuperar el bosque, tener menos erosión, y esa menos erosión significa menos sedimentación en tus reservorios, y vas a gastar menos dinero en la limpieza de la colmatación de tu reservorio. Entonces, muchas veces es simplemente evidenciar o iluminar esas relaciones. Algunas de esas incluso están dentro del mismo giro de negocio de varias de las empresas, y darnos cuenta de que la infraestructura gris depende muchas veces de la infraestructura verde para su funcionamiento. Entonces, esa complementariedad y esa interrelación entre los dos tipos de infraestructura creo que podría ser un buen punto de inicio para comenzar a dar los siguientes pasos, como nos comentó Natalia y como varias de las personas aquí ya nos han comentado también. Bueno, un poco para ir cerrando por el tiempo y ya todos han de querer ir a cenar. Agradecerles a todos su asistencia, en especial Boris y Natalia, por compartirnos sus conocimientos y su experiencia. Este conversatorio lo estamos grabando para luego compartirlo en redes y que así más gente se ponga al tanto de estos temas tan importantes. Nuestra idea es tener muchos más conversatorios sobre estos temas para ir complementando la información. Pensamos que la oportunidad de que estemos pudiendo participar la sociedad civil mediante la silla vacía en la ordenanza verde-azul es justo este ejercicio de participación, de que todos podamos influir. La información que ustedes nos han dado también la compartiremos con las personas del municipio y de las organizaciones que están participando en esta elaboración de la ordenanza. Y estos mecanismos de participación y todos los que se pueda, como decían Nati y Boris, lo importante es dar el paso, buscar la manera de quienes confiemos en que la naturaleza es la mejor solución, ir empujando a que se la tome en cuenta. Les agradecemos mucho a todos y les invitamos a seguirnos en las redes. Hemos compartido en el chat el link de Colectivo Rescate del Río San Pedro, donde estará publicada esta conversación. Gracias, Nati y Boris, y a todos. Gracias, hasta luego. Gracias a todos los asistentes. Gracias, Maribel.